Buenos días, mi nombre es Mauricio Chávez García del grupo 100B y el día de hoy les voy a explicar un poquito de manera muy rápida cómo se resuelve este ejercicio, algunos conceptos básicos y al final vamos a analizar los resultados y más datos. Y pues bueno, el ejercicio en cuestión dice, la placa rectangular de la figura pesa 75 libras y se mantiene en una posición mostrada mediante bisagras en el punto A y B y por medio del cable EF. Si se supone que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, determine inciso A la tensión en el cable e inciso B las reacciones en A y B. Y pues bueno, en todos los problemas que se nos presenten, lo primero que nosotros tenemos que hacer es interpretar la información que se nos está dando en el texto en el diagrama que se nos está presentando. En este caso, nosotros vamos a tomar en cuestión para resolver el ejercicio el punto en A. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, va a ser el punto en el que más reacciones vamos a tener y en el que más variables nosotros nos vamos a poder ahorrar. En cuestión el punto B, si bien también es una bisagra y también puede tener tres componentes, se nos va a facilitar más porque nos dice que no va a ejercer ninguna fuerza de empuje axial, lo que significa que no va a tener ninguna reacción en el eje X. Entonces, pues se nos va a hacer más fácil poder hacer el ejercicio si nosotros nos basamos en el punto A. Pues bueno, como ya sabemos, lo que nosotros necesitamos hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, el cual nos quedaría más o menos así. Tenemos las componentes en A, las componentes en B, la tensión EF y el peso de la placa, que pesa 75 libras. Y tenemos aquí la explicación de las componentes de las bisagras, que si bien nosotros vemos que tienen un pequeño momento, ese es muy pequeño que muchas veces ni siquiera se toma en cuenta. Entonces por eso nada más tenemos los tres componentes en A y los dos respectivamente en B. Posteriormente lo que se hace es sacar las componentes de las fuerzas, que en este caso todas van a estar muy sencillas porque ya nos tenemos en los ejes, excepto la tensión EF. En este caso nosotros ocupamos del componente del vector lambda. ¿Por qué? Porque el vector lambda nos ayuda a saber precisamente los componentes de las fuerzas. Entonces es por eso que nosotros lo vamos a ocupar. Ahí abajito tengo el procedimiento que básicamente es sacar la distancia que hay desde donde empieza la fuerza hasta donde termina y dividirlo entre la raíz de sus componentes al cuadrado y multiplicarlo por la tensión de la fuerza. Entonces al realizar ese procedimiento ya tenemos los resultados de esa tensión y pues las otras serían muy sencillas porque ya están en los ejes. Ya después de las fuerzas, también nosotros para sacar el momento ocupamos el vector distancia, que básicamente es desde el punto que, como ya comenté, va a ser A, hasta donde empieza la fuerza del punto que nosotros queremos. Entonces, pues todos están muy sencillos. La fuerza de la placa, que en este caso nombre W, va a ser la mitad de la distancia de largo que tiene la placa, que en este caso sería 38 y 20, y pues nada más sería eso. Ya que tenemos esos dos componentes, ahora sí nosotros podemos sacar los momentos, que en este caso ya esta sería la forma en la que se presentan y gracias al vector distancia y a los componentes de las fuerzas que ya sacamos, se nos facilitará poder comprender un poquito más cómo funcionan los momentos. Ya al resolver los momentos, estos serían los resultados que como podemos ver, nos ahorramos por así decirlo, el momento A al basarnos en ese punto. Y ya como podemos ver, nada más tenemos cinco variables en lo que es los momentos. Ya que tenemos los momentos, vamos a hacer la sumatoria de los dichos momentos, que vamos a dividir los momentos en X, Y y Z. Como podemos ver, en cada momento vamos a tener una variable que ya desde un principio nosotros podemos observar que es mucho, pues se nos facilitó mucho el poder basarnos desde el punto A. ¿Qué tenemos que, que sacar? Como nos dijo el problema, nosotros tenemos que sacar la tensión del cable, los componentes en A y los componentes en B. Entonces, ¿qué observamos aquí? Ya que, ¿qué observamos en la sumatoria de momentos? Que en el momento de las X nada más tenemos una variable. Entonces, pues ya a partir de esa variable que nosotros descubramos, vamos a ir reduciendo las distintas variables que se nos van presentando y al final vamos a obtener los valores que ocupamos. Entonces, pues bueno, ya al momento de realizarlo, ya tenemos el valor de la tensión de F y los componentes en B. Entonces, pues como pueden ver,
en este problema fue muy sencillo como descubrir los componentes y pues ya a partir de descubrir esos componentes podemos irnos a la sumatoria de fuerzas, que como vemos, aquí también tenemos, a simple vista puede parecer un poquito complicado porque vemos más variables, pero como ya descubrimos, como ya sacamos los valores de la variante de la tensión F y de los componentes B y, nada más nos van a quedar los componentes de las variables de A. Entonces ya con esos valores ya podemos descubrir de igual manera los componentes de A, y ya de esa manera ya podemos obtener de una manera muy, por así decirlo, muy sencilla los resultados. Que algo aquí muy curioso que cabe destacar, que ya vamos a poder como identificar por qué sabemos que es correcto el resultado, es que nosotros al inicio del problema pusimos en componentes en A positivos todos los a X, a Y y a Z. Sin embargo, ya en el resultado final, nosotros podemos ver que a X y a Z son negativos. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que estos componentes van a ir en sentido contrario. ¿Y por qué si van en sentido contrario al principio los pusimos positivos? Porque de esta manera nuestro procedimiento va a ser un poquito más fácil de realizar. Si nosotros desde un principio los hubiéramos puesto negativos, hubiéramos tenido que hacer otro paso para así poder lograr el resultado, por así decirlo, final. Entonces, ¿cómo sabemos que es correcto el resultado? Si nosotros en las distintas ecuaciones que realizamos que son iguales a cero, ya con todas las variables con un valor, si nosotros sustituimos ese valor, por ejemplo en AX y en la tensión F, nos tiene que dar el valor igual a cero. Si nos da el valor igual a cero, significa que por ahí estamos bien. Igual, para que esto, por así decirlo, sea más confiable, desde un principio nosotros ya tenemos que tener la certeza de que todos los signos, todos los incógnitas que pusimos estén correctas, porque por un signo o una incógnita que pongamos mal, ya hasta ese paso podemos tener algún error. Entonces, de igual manera, podemos ver que todos los resultados que nos dieron están dentro del rango, por así decirlo, como coherente que tenemos en nuestro problema. ¿Por qué? Porque la única tensión que nos dio el problema es la de 75 libras y todos los valores que nos dieron pues están dentro de ese rango. No hay como uno que nos diga que esté mal. Por ejemplo, si la tensión de F nos hubiera dado que tiene una tensión de 500, pues ahí entonces sí diríamos que algo está mal dentro de nuestro problema. Dentro de que si tiene sentido, yo creo que sí, porque como ya mencioné antes, tiene esa coherencia y de igual manera todos los componentes y las variables que nos dieron, pues pueden generar un poco de sentido al momento de, por ejemplo, llevarlo a la vida real. Nada más sería cuestión de hacerlo, pero la verdad yo creo que sí tiene un poquito de sentido y a partir de todos los resultados que ya obtuvimos y a partir de lo que ya mencioné de sustituirlo y de que entra dentro de ese rango de valores. ¿Qué conclusiones puedo llegar? De que todo este tipo de problemas, lo que nosotros necesitamos saber es saber interpretar y saber cómo colocar las fuerzas, porque muchas veces, y eso lo noté dentro del periodo del curso, de que muchos no, o se confundían en cómo interpretar las fuerzas y más que nada en el diagrama del cuerpo libre, pero más que nada eso, porque con el diagrama del cuerpo libre nosotros ya vamos a poder identificar todas las fuerzas que necesitamos y si por alguna cosa nos faltara colocar alguna fuerza, pues todo el problema sería mal. Entonces yo creo que las conclusiones de todo el curso es saber interpretar los problemas, saber leer y siempre tener un orden al momento de contestar los problemas, irse por partes y no querer hacer todo de, por así decirlo, de un jalón. Entonces, pues en conclusión, puedo decir eso, que se ocupa saber interpretar, tener un orden y poder comprender un poquito cómo se quiere llegar a ese problema, el por qué se quiere llegar a ese problema y el cómo. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Buen día y muchas gracias por